Hola, ¿qué tal? Muy buenos y muy frescos días desde Madrid. La primera pregunta que nos tenemos que hacer hoy es sencilla. ¿Ha comenzado un movimiento a la baja que podríamos calificar de crash? Esa es la primera pregunta que hay que responder. Y la segunda pregunta que hay que responder es la siguiente. ¿El movimiento que vimos ayer en los mercados de bonos nos está anticipando que la economía de los Estados Unidos va a entrar en recesión antes de lo previsto? Comenzamos con el S&P 500. Quiero que se fijen en primer lugar en este gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, ayer nos encontramos que el S&P 500, tras intentar superar el 4000, no pudo, se dio la vuelta y perforó el soporte de la zona 3977. Tras perforar el 3977, automáticamente se fue al 3940. Y ahora está levemente por debajo del 3940. Para responder a la pregunta si nos podemos encontrar ante un posible crash o nos podemos encontrar ante un movimiento lateral más amplio, vamos a fijarnos en este gráfico diario. Tal y como pueden ver ustedes ahí, en ese gráfico diario les hemos representado la recta directriz bajista. Ven ustedes que el S&P 500 ha llegado ahí y ahí se ha parado y se ha girado bruscamente a la baja. Pero quiero también que se fijen ustedes en la línea discontinua que hemos trazado uniendo los mínimos desde octubre. ¿De acuerdo? Ven ustedes que todavía continúa por encima de esa zona. Y ahora lo que vamos a hacer, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, es analizar el movimiento del precio que se encuentra justamente dentro de la elipse con un fondo de color naranja que les hemos dibujado en el gráfico. Vamos a ello. Tal y como pueden ver ustedes, la recta directriz alcista que hemos trazado con una línea de color negro discontinuo pasa por 3.875. Y luego quiero que se fijen en la recta horizontal de color negro que pasa por la zona 3.900. Nos encontramos que el 3.900 es un soporte significativo porque ha actuado como resistencia durante un periodo de tiempo significativo en el mes de diciembre. Por lo tanto, la primera conclusión a la que podemos llegar es la siguiente. Mientras el S&P 500 no perfore el 3.900, 3.875, vamos a considerar que estamos en un movimiento lateral, pero que en vez de ser el rango más estrecho, va a ser más amplio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no pánico. Simplemente vamos a considerar como escenario más probable que se va a dirigir al 3.900. Ya está ahí, está prácticamente en el 3.925. ¿De acuerdo? El mercado de opciones. ¿Qué nos está diciendo el mercado de opciones? Bueno, ustedes saben que hay una expiración el próximo viernes, pero sin perjuicio de ello, la gamma pasará de positiva a negativa si se perfora el 3.900. ¿Esto qué significa? Esto significa que si desde un punto de vista gráfico se perfora el 3.900, 3.875, muchos sistemas de especulación van a vender. Pero es que además nos encontraríamos que los dealers, como consecuencia de las coberturas que tienen, también serían más proclives a provocar movimientos bruscos a la baja. Por lo tanto, todos los ojos ahora mismo de los especuladores están 3.900, 3.875 y consideran que de momento, lo más probable es que no haya un crash. Ahora bien, si se perforara el 3.900, 3.875, la cosa se complicaría. ¿De acuerdo? Dicho esto, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Bien. En primer lugar, debemos de tener en cuenta, primero, para analizar lo que pasó ayer, en primer lugar, yo creo que debemos distinguir la economía entre bienes y servicios. Ustedes saben bien que la producción de los servicios es mayor que la producción de los bienes, ¿de acuerdo? Toda la información que se publicó ayer fue del lado de los bienes, no del lado de los servicios, ¿de acuerdo? Y los bienes representan una parte inferior de la economía que los servicios. Dicho esto, vamos a ver la información. En primer lugar, tal y como pueden ver ustedes ahí, el PIB de los Estados Unidos en el mes de diciembre se contrajo el 0,7%. Vale, de acuerdo. Se contrajo más que en el mes anterior. Si tenemos en cuenta el índice de precios a la producción, lo que nos estamos encontrando es que está cayendo, tal y como pueden ver en el gráfico. Pero cuando uno entra en los componentes, prácticamente el 60% está cayendo, hay deflación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se ve claramente que en el sector industrial está sufriendo una contracción de la actividad económica y los precios están cayendo. Dato de ventas al por menor. El dato de ventas al por menor fue malo porque evidencia que los consumidores están sintiendo ya la presión. ¿De acuerdo? Luego, nos encontramos, tal y como pueden ver en el gráfico, que las ventas al por menor cayeron un 1,1%. Por lo tanto, desde el estricto lado de los bienes, deberíamos llegar a la conclusión de que la economía va a entrar en un aterrizaje brusco, ¿vale? Pero claro, deben ustedes tener en cuenta que falta la información de los servicios, que representa una parte de la economía mayor. Siguiente pregunta.
Entonces, ¿es probable que el FED se equivoque y haya un aterrizaje brusco frente a un aterrizaje suave? Hombre, pues yo creo que lo más probable, tradicionalmente siempre se han equivocado. La razón por la que se equivocan es sencilla. Ellos dicen, si nos pasamos de frenada y provocamos una recesión, nosotros somos capaces de hacer que la economía se recupere. Ahora bien, previamente se llevan por delante 1 millón de puestos de trabajo. Y a un banquero central antes le echan por provocar que la inflación se dispare a provocar una recesión. Por lo tanto, lo más probable es que sea un aterrizaje duro. Eso está clarísimo. Y ya nos estamos encontrando como determinados presidentes de bancos regionales del FED, como el del presidente del Banco de Filadelfia, que ven ustedes ahí que Patrick Harker nos está diciendo que ya hay signos de que la economía se está enfriando. Por lo tanto, se ven que están empezando a preocuparse, incluso hasta el salvaje Bullard, ¿de acuerdo? Bien. Ustedes me dirán, bueno, José Luis, por un lado tenemos la información de los bienes. Suponemos que se va a dar un aterrizaje brusco, que va a haber recesión. Bien, pero nos falta la información de los servicios. Entonces, ¿qué hacemos? Pues recurrimos al mercado. Vamos a ver la rentabilidad de notas a 2 años. Miren el gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, la rentabilidad de notas a 2 años ayer perforó el soporte de la zona 4,141. ¿Esto qué nos dice? Bueno, esto automáticamente nos dice que va a ser muy difícil que el FED suba los tipos al 5%. Vamos a ver la rentabilidad de los bonos a 10 años. Fíjense ahí. La rentabilidad de los bonos a 10 años ha perforado el soporte, ha perforado la recta directriz alcista y además ha perforado un soporte significativo. Lo ven ustedes ahí, que se corresponde con los máximos de junio de 2022, que antes actuaron como resistencia y ahora actúan como soporte. Y ese nivel ha sido perforado. Por lo tanto, debemos considerar como escenario más probable que el mercado está descontando un aterrizaje brusco. Es decir, que nos lleva a recesión. Bueno, ¿y qué dicen los más listos del mercado? Bueno, los más listos del mercado, tal y como pueden ver ustedes en esta diapositiva, nos están indicando que como máximo el FED va a subir los tipos al 4,85, que los máximos se van a dar en el mes de mayo y que a partir de mayo van a comenzar a recortar los tipos de interés. ¿De acuerdo? Ahí lo tienen, todo está muy claro, dentro de lo que puede estar claro en bolsa, y lo único que nos queda es nuestro plan de especulación, el plan de especulación de Bolsacaba. Bien, nosotros ahora mismo lo que nos estamos encontrando es que posiciones cortas, pues si está entre 3.920 y el soporte importante está entre 1.900 y 1.875, pues yo creo que hay poco recorrido para buscar el lado corto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es fijarnos en el 3.950. Si superan el 3.950 o 3.945, prestaríamos atención por si se pudiera adoptar una posición larga, pero no lo haríamos. Solo la superación del 3.977 nos haría plantearnos una posición larga con mi sistema de especulación, ¿de acuerdo? Y la perforación del 3.875 ya nos obligaría a buscar directamente el lado corto. De momento, para esta semana, tenemos la aspiración de los contratos de futuros y opciones. Yo creo que vamos a asistir a un movimiento lateral y posibilidades de especular van a ser, en mi opinión, ya veremos luego lo que sucede, va a ser un poco difícil. Tengan ustedes que un especulador de bien reacciona, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, entre 3.977 y 3.875 va a ser muy difícil que nosotros activemos señales de especulación con nuestro sistema de especulación. Ahí se lo dejo, que pasen buen día. Adiós, hasta luego.